demostramos que el trabajo en conjunto es un motor para el desarrollo, para el progreso. Las Bambas informa. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la Vía Nacional del Corredor Minero. 60 docentes de las provincias de Grau y Cotabambas iniciaron sus estudios de segunda especialidad en comunicación y matemática, gracias a una beca integral financiada por Minera Las Bambas. La formación se desarrollará en la Universidad Continental durante 6 meses en una modalidad combinada presencial y virtual. Los docentes beneficiarios cuentan con licenciatura en educación y laboran en instituciones educativas de las comunidades del área de influencia directa de la empresa. Su selección respondió a un proceso riguroso, transparente y meritocrático que permitió identificar perfiles académicos sólidos y motivados para asumir este nuevo reto profesional. Durante noviembre, en las sedes de Cusco, Arequipa y Lima, se desarrolló el primer encuentro de becarios Las Bambas, espacio que reunió a cientos de estudiantes de universidades e institutos. La beca Las Bambas está conformada por 2 programas, beca pregrado y apoyo profesional, que cubren de manera integral los costos académicos y de manutención de más de 400 jóvenes. Este apoyo es posible gracias al auspicio de Minera Las Bambas y al acompañamiento socioemocional y académico que brinda la Asociación de Desarrollo Las Bambas mediante tutores especializados. La comunidad de Anansaya Coyana, en la provincia de Espinar, recibió una moderna planta chancadora, proyecto ejecutado por Minera Las Bambas, que responde a la necesidad de contar con un centro comunal de producción que impulse la economía local y genere oportunidades sostenibles para las futuras generaciones. La inversión supera el $1.000.000 e incluye componentes de alta capacidad y tecnología. En el marco del programa de mejoramiento del aprendizaje y acceso a la educación superior, impulsado por Minera Las Bambas en su área de influencia directa, se celebró el Día del Logro 2025, una jornada destinada a socializar los avances educativos alcanzados en 21 comunidades de Cotabambas y Grau. Esta actividad se realiza de manera conjunta con la UGEL Cotabambas, reafirmando el trabajo articulado por una educación de calidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui. Hoy martes 30 de diciembre del 2025 estamos a un día de recibir el año nuevo 2026. Hoy día amaneció con un poco frío. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Zulema? Amigos oyentes de la provincia de Cotabambas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, rogando, Zulema, Papá Dios, de que nos envíe la lluvia. Definitivamente las precipitaciones pluviales este año han sido demasiado escasas y la producción agrícola está en riesgo.
Vamos a hablar sobre este tema y hay otros temas también, amigos oyentes, que vamos a abordar hoy en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 30 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Un día nos queda de este año 2025, ya se viene el 2026 y definitivamente para este año, Zulema, cada uno en casa, en familia y personalmente se tiene que plantear metas y tienen que comenzar el 1 de enero. No esperar a que sea enero, febrero, marzo. No, definitivamente las acciones para el año 2026 tenemos que iniciarlo la primera semana, los primeros días del mes de enero. Es una tarea definitivamente difícil, pero hay que ir programando actividades, lógicamente en bien de la familia, en bien de uno mismo, el crecimiento profesional, el crecimiento de la propia familia, una nueva construcción, una nueva vivienda, trabajar otro terreno, comprar más ganado, o sea, plantearse cosas para este 2026. Sí, de todas maneras, y bueno, aparte de plantearse, también cumplirlas, ¿no? Sobre todo que sean objetivos que se puedan alcanzar, ¿no? Es muy, muy importante para este nuevo año 2026, que ya, bueno, es pasado mañana ya. Sí, pues. Qué rápido se ha ido el año, ¿no? Sí, definitivamente se ha ido muy rápido. 6 de la mañana ya con 38 minutos, amigos oyentes, estamos a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Laqtamasikono wayqikuna panaykuna sumaqpunche kachun sapanko ñikichisman qallarizun riki sapapunche taintanchisman riki hap'ipayukuspa. Vamos rápidamente con un breve resumen de informaciones en el plano local, amigos oyentes. Hay información positiva para el distrito de Chalhuahuacho. El día de ayer la municipalidad distrital, encabezado por el señor alcalde Luis Iván Cruz Puma, inauguró la obra Pistas y Veredas en el barrio Huichaipampa, zona A, una obra que fortalece la transitabilidad urbana y eleva la calidad de vida de las familias del distrito de Chalhuahuacho. Una obra que definitivamente se ha esperado durante mucho, pero mucho tiempo, y por fin se ha logrado esta inauguración. Con esta importante infraestructura, bueno, la gestión municipal garantiza mayor seguridad vial, entornos más dignos, reafirmando su compromiso de seguir contribuyendo con el desarrollo del distrito de Chalhuahuacho. Y dinero, sí hay, dinero es lo que no está faltando en nuestras municipalidades de la provincia de Cotabambas. Y lógicamente el reconocimiento al señor alcalde Iván Cruz, a su cuerpo de regidores, a todas las personas que han sido involucradas en este proceso, ¿no? Y eso también implica a la propia población, porque sí, pues, efectivamente, cuando se hace este tipo de obras, lo que pasa es que normalmente se extiende y eso hace de que la propia población en muchos casos sienta la incomodidad, ¿no? Pero bueno, a ustedes también el reconocimiento a la población del barrio Huichaipampa, zona con Angrik son Magpisteja, Manacho polvo cancaña churica. Ahora, tarea también hacer el mantenimiento del ornato, ¿no? La limpieza de las arterias para que no se genere mucho polvo. Un detalle que creo que es importante considerar es el tema de las áreas verdes, que no veo muchas áreas verdes en las arterias del distrito de Chalhuahuacho. Asuanchata comerchata riki saqueson mariki somachta malquichakunata churakunanchis pariki mone comercha ganampa. Mucho nos hemos enfocado realmente al tema de la vereda, la pista como tal, pero áreas verdes como que nos hemos olvidado en este proceso muy importante que es necesario para el distrito de Chalhuahuacho. Vamos con otras noticias y la Municipalidad Distrital de Aquira hace una extensa y cordial invitación a toda la población aquireña a participar e inscribirse en el 7º Festival de Huaylía Aquireña 2026. Este evento que busca revalorar y preservar una de las expresiones culturales más representativas del distrito. La huaylía es una expresión ritual que integra música, canto y danza, practicada tradicionalmente en el marco de las celebraciones por la Natividad del Niño Jesús. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? Este viernes 2 de enero del 2026, esta semana, a las 9 de la mañana, el lugar en la Plaza de Armas de Aquira. En el Facebook de la municipalidad pueden encontrar también y descargar las bases del concurso. Perfecto.
Bueno, ahí hay información de interés. Amigos oyentes, estamos a tan solo un día de concluir este año 2025. Hace rato les decía, ¿no? Dinero sí hay. Efectivamente sí hay en las municipalidades de nuestra provincia. ¿Se está gastando de forma eficiente? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? El día de ayer yo conversaba con algunas personas por el lado de Chumivilcas y yo les preguntaba, ¿no? Porque, ojo, la región de Cusco también percibe canon, percibe regalías mineras, regalías gasíferas, ¿no? Bueno, la población no tiene conocimiento del tema, no saben ni siquiera que hay este recurso que llega a sus municipalidades. Ahora, en el caso de nuestras municipalidades de la provincia de Cotabambas, eventualmente nosotros lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre el presupuesto que tienen las municipalidades y muchas municipalidades, penosamente, las señoras autoridades se han molestado. Piñarucún, Coriki, ay, pichimanta, rimamón, coma, y mapajme, rimamón, Coriki, yan, Cariki, lactamasinches con atariki, no caico, tariki, tapopayaón con espa. Y seamos sinceros, habiendo recurso económico y habiendo varias brechas por cerrar, es importante de que las señoras autoridades puedan conversar con la población y priorizar las obras, ¿no? Tenemos el resumen de avance de ejecución presupuestal al día de hoy, Zulema. Y los números nos dicen lo siguiente, ¿ah? Vamos a hablar solo en porcentajes, no vamos a hablar del presupuesto institucional modificado, no vamos a hablar del PIA, no vamos a hablar de esos montos. Vamos a hablar en resumen al 30 de diciembre del año 2025, ¿a qué porcentaje de avance presupuestal han llegado las municipalidades? Hoy día. Al día de hoy. Está en el WhatsApp para que usted también, Zulema, lo pueda tener ahí presente. Y vamos a arrancar desde el primer lugar. Y en el primer lugar está la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Felicitaciones, señor Iván Cruz. La pregunta única que yo le hago es, ¿en qué se ha gastado ese dinero? Esa es la única pregunta que yo le hago. Y a los señores regidores, a los señores funcionarios. Esa es la única pregunta que yo le hago. Porque la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Zulema, ha llegado al 90% de avance de ejecución presupuestal al 30 de diciembre del año 2025. Para el día de hoy, la municipalidad Jaikamam gastó 90%. Cheyman. No cataporiconi, wakian kayachachen gipischam, y mapitas colque gastarucoran. Maimantas chi colque haicoron. Haikabran roaru con chi colquewan. Porque el presupuesto que maneja la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho es muy, pero muy considerable a nivel de toda la provincia de Cotabambas y, ojo, a nivel de la región de Apurímac. Zulema, en segundo lugar, ¿qué municipalidad se encuentra? En segundo lugar, con 84.5%, la Municipalidad Distrital de Akira. La Municipalidad Distrital de Akira. Y hoy hemos pactado una entrevista con el señor alcalde. Ahí nos va. Justamente para conversar, para que nos cuente, ¿no? Porque han llegado al 84.5% y está muy bien. Pero es importante saber también ese 84% de gasto presupuestal, ¿en qué se ha ido? Claro. ¿Qué obras de trascendencia, qué proyectos de importancia, de impacto, de interés del distrito se han ejecutado? De todas maneras. Y en el tercer puesto tenemos con 79% a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. La Municipalidad Provincial que el año pasado batió récords, ¿eh? Porque ellos estuvieron en el primer lugar, incluso a nivel de toda la región de Apurímac estuvo en el primer lugar. Ahora está rezagado en el tercer lugar, que es un 79%, que creo que también está bien, ¿no? Prácticamente un 80%. Hubiera sido interesante que supere el 80, 85, 90%, ¿no? Pero bueno, el saludo también para el señor alcalde y a la población de Tambobamba. También la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde está ingresando el recurso que se está gastando de nuestras municipalidades? Porque hay este tema, ¿no? De que, pues bueno, hay dinero, pero el dinero se está yendo, digamos, más a pago de personal, porque en las municipalidades la cantidad de personas que se tiene es considerable. Cuarto lugar, ¿quién está? El cuarto lugar con 74.7%, la Municipalidad Distrital de Cotabambas.
Bueno, 74.7%. A nuestros amigos de Radio Poder Chasqui que están compartiendo el informativo Huillaricuy. Bueno, Municipalidad Distrital de Cotabamba, 74.7%. Luego ya siguen las municipalidades que están rezagadas. ¿Quién está detrás en el antepenúltimo lugar? Tenemos la Municipalidad Distrital de Mara con 70.9% y al último de la fila, la Municipalidad Distrital de Coyurqui con el 57.3%. Perfecto, la Municipalidad Distrital de Coyurqui que solo ha llegado al 57.3%. En su momento hemos conversado con el señor alcalde Fris Valencia y ha explicado los motivos, ¿no? Y creo que también las otras municipalidades han sido afectadas por este tema de los recursos que se ingresan mensualmente, ¿no? Las regalías, el canon minero, son dineros considerables que ingresan a las municipalidades. Y entiendo que por eso la Municipalidad Distrital de Coyurqui solo llegó al 57.3%. Porque tuvo, si no mal recuerdo, en las declaraciones del señor alcalde, una inyección económica de más de 30 millones de soles por conceptos, justamente por la explotación del yacimiento de Chalcobamba que pertenece al distrito de Coyurqui. Y bueno, ellos ya en ese momento habían dicho, ¿no? Vamos a lograr llegar a pasar el 50%. Y sí, efectivamente han llegado al 57.3%. Y bueno, a la Municipalidad Distrital de Mara para este próximo 26 y para todas las municipalidades para el 2026, a esforzarse, ¿no? Porque eso requerimos, ¿no? La población requiere eso, porque hay dinero y ese dinero se tiene que gastar en la población. En las obras, ¿no? A beneficio de toda la población. Vamos con más noticias. Bueno, estábamos mencionando justo 6:48 de la mañana, hoy martes 30 de diciembre del 2025. Estábamos mencionando un poco acerca del porcentaje del avance de las diversas municipalidades de la provincia. Vamos a repetir nuevamente el porcentaje y en el orden. En el primer lugar, con un 90%, se encuentra la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. En el segundo lugar, con un 84.5%, la Municipalidad Distrital de Aquira. El tercer lugar es con un 79%, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Seguidamente tenemos la Municipalidad Distrital de Cotabambas con un 74.7%. Y bueno, los últimos de la lista, la Municipalidad Distrital de Mara con 70.9%. Y el último, la Municipalidad Distrital de Coyurqui con 57.3%. Este es el porcentaje total del avance de la provincia de Cotabambas, de los diversos distritos. 6:50 de la mañana, hoy 30 de diciembre del 2025, como ya lo hemos mencionado, a esforzarse todas las municipalidades en el próximo año, que ya está prácticamente a un día 2026, para que puedan cumplir con los objetivos y poder alcanzar pues el mayor porcentaje de avance. Sí, y algo importante también que la población no conoce, no sabe, es el hecho, Zulema, de que incluso la empresa minera ha puesto especialistas. Hay todo un proyecto de apoyo a funcionarios de las municipalidades para facilitar justamente el destrabe de proyectos para que hagan un eficiente gasto presupuestal. Y hay funcionarios que están, digamos, siendo capacitados permanentemente. Por ejemplo, quieren sacar una X obra en X municipalidad. Y la normativa normalmente para cambiándose, para actualizando, ¿no? Y el funcionario, digamos, hace todo su trabajo y al final lo rechazan. Para eso justamente están estos especialistas que ha puesto la empresa minera Las Bambas para ayudarles en el proceso y que en ese proceso no caigan en el error y que, bueno, estén haciendo nuevamente todo el trabajo, ¿no? Y a pesar de ello, mis amigos oyentes, ¿eh? A pesar de ello, se tienen estos números en las diferentes municipalidades. Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Seguramente más adelante vamos a reiterar esta información. Más adelante vamos a hablar un poquito de los candidatos. El señor Pepe Luna habla sobre el tema de que se les va a dar
prácticamente un bono soberano, ¿no?, a los recién nacidos, si no mal recuerdo 5.000 soles, y que ese dinero a la larga va a ser su pensión. Bueno, son... ¿Se podrá? Desde mi punto de vista, Zulema, son propuestas populistas, pues. Exactamente, pues, ¿no? Es como lo que dice el señor López Chau, que hace poco habló sobre el tema de tomar recursos del BCR, imagínese. Y lógicamente eso no está bien. Es el ahorro que tenemos en el país y este señor quiere agarrar ese dinero. Que claro. Velarde no lo escuche ni lo deje tampoco. No, definitivamente. Y claro, eso es lo que hace estable nuestro dinero. Eso es lo que hace de que nuestra moneda esté estable, ¿no? A claro, comparación de otros países donde la moneda ha sido devaluada. Sí. El sol, incluso el sol está llegando a Bolivia. Claro. Entonces, sí. Creo yo que agarrar los recursos no del sería, BCR no. Uh-huh. No estaría nada bien. Bueno, son propuestas que usted definitivamente va a tener que en su momento analizarlo y en algún momento también a través de nuestro medio de comunicación lo vamos a mencionar. Hay otro tema, Petroperú, la empresa estatal que tenemos, que lo único que sabe hacer es generar pérdidas económicas al país y cada vez el Estado le lanza salvavidas, ¿no? Y no estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 10 millones, estamos hablando de millones y en dólares para tratar de que esta empresa estatal salga a flote. Ha salido una entrevista, una opinión del economista Carlos Adriansen. Han hablado un tema muy interesante, más adelante lo vamos a compartir con ustedes. Y definitivamente, ojalá que esta empresa ya deje de ser ese parásito que succiona al Estado, al país, a nosotros mismos, porque ese recurso que se invierte cada vez que Petroperú dice, ¿no?, necesitamos otro apoyo económico, y cada año, y esto no es de ahorita, esto es de hace años, ¿no?, cada año un apoyo económico, con ese dinero pudimos hacer instituciones educativas, pudimos hacer hospitales, mejorar carreteras también. Claro. Y bueno, ojalá que le llegue ya el punto final a esta institución estatal. Se han anunciado diferentes medidas, ¿no?, de que, por ejemplo, activos que no impacten directamente se van a comenzar a vender. Sí, y es más, la ministra de Economía declaró que en el 2026, a inicios de año se espera una reorganización. Vamos a ver qué tal funciona. ¿Y a qué nivel llega esa reorganización? Exacto. Porque todo ministro de Economía que ha entrado ha dicho siempre eso, reorganización. Y sigue igual, siempre a pérdida. 6:53, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Hoy es martes 30 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Estamos a tan solo un día de decirle adiós al año 2025 y recibir de la mejor manera el año nuevo 2026. Bueno, nuestra frase de la semana, que el 2026 llegue con nuevos comienzos, sueños renovados y la fuerza para convertir cada meta en realidad. Repetimos la frase, por favor. Que el 2026 llegue con nuevos comienzos, sueños renovados y la fuerza, lo más importante, la fuerza para convertir cada meta en realidad. A un día. Sí, pues. Se nos va el 25. El 25. Sí, pues ya. Pase por acá, señor 2026, y se va saliendo ya el 2025. Adiós. Chau. 6:56. Revisamos la historia. Mucha atención. Hoy se recuerda el Día Internacional del Cine Indio. En 1839 nace en Arica Belisario Suárez, militar y político peruano. Participó en la guerra con Chile y fue ministro de guerra y diputado por Tarata. En el año de 1928 nace en Lima el empresario Lizardo Alzamora Porras, alcalde de Lima en los años de 1973 a 1975. Y en 1965 se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Año 1982 se implanta estado de emergencia en 7 provincias frente a los atentados terroristas en la Sierra Sur.
En 1998, a los 72 años, fallece el astrólogo peruano Pedro Paradiso Boscaglia Sadrox. En el año 2004, un día como hoy, en Buenos Aires, Argentina, se incendia la discoteca República Cromañón. 194 muertos y más de 1.432 heridos fue el saldo. En el 2019, el Comité de Salud Municipal de la ciudad de Huan emitió un aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida. 2021, día como hoy, en Buenos Aires, el Senado de la Nación Argentina legaliza el aborto por hasta 14 semanas de gestación, con 38 votos a favor y 29 en contra. Y en el 2021, en Argentina se supera por primera vez los 50.000 casos de COVID-19. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 58 minutos, 6:58. Amigos oyentes, Guayquicuna, Panecona, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Bueno, en el ámbito local, mediante el convenio marco suscrito con el distrito de Capacmarca, ayer se realizó la entrega de una motoniveladora marca CAT al distrito de Capacmarca, equipo que permitirá mejorar la infraestructura vial de este distrito. Lucinda Llanos, alcaldesa de Capacmarca, destacó el proceso de diálogo con Minera Las Bambas, que rinde frutos y que permite el bienestar de su población. 6:58. Por otra parte, Minera Las Bambas entregó 2 proyectos de gran beneficio para el barrio Los Álamos en el distrito de Chalhuahuacho. Se trata de un amplio salón multiuso y una cancha sintética techada. La actividad contó con la presencia de autoridades locales, población del barrio y representantes de la empresa minera, quienes participaron de este significativo acto. Las nuevas infraestructuras permitirán fortalecer la integración vecinal, las actividades culturales y el fomento del deporte en la localidad. En la unidad de gestión educativa local de Cotabambas, Minera Las Bambas y la participación de la Junta Directiva de la Comunidad de Pumamarca participaron en la entrega de libros para la biblioteca escolar de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, así como instrumentos musicales a favor de la institución educativa de Pumamarca. Esta importante acción fortalece el hábito de la lectura, el desarrollo artístico y el acceso a mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. 6:59. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Infraestructura, culminó la obra Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa Inicial número 764 Virgen de Natividad en la comunidad de Chaguay, distrito de Coyurqui. Esta importante obra muy pronto será entregado en beneficio de la educación y el desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad de Chaguay, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el futuro de nuestra niñez de esta localidad. Y la Municipalidad Distrital de Aquira anunció la realización del 7º Festival de Huaylí Aquireño 2026. Esta actividad a desarrollarse el viernes 2 de enero de 2026 desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Aquira, con el objetivo de revalorar y preservar esta expresión cultural declarada Patrimonio Cultural de la Nación, tradicionalmente vinculada a las celebraciones por la Natividad del Niño Jesús, e invitó a la población a participar en este importante evento cultural. 7 de la mañana en punto. Vamos con más información, amigos oyentes. Mucha atención. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho el día de ayer realizó la inauguración de las pistas y veredas en el barrio Huichaypampa, zona A, una obra que fortalece la transitabilidad urbana y eleva la calidad de vida de las familias del distrito de Chalhuahuacho. A través de la Oficina de Imagen Institucional estamos quedando y estamos pactando una entrevista para el día de mañana con el señor alcalde, el profesor Iván Cruz.
Vamos con más noticias y obras a favor de la educación. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Infraestructura, culminó la obra de mejoramiento y ampliación de la institución educativa inicial número 764, Virgen de Natividad, en la comunidad de Chaguay, distrito de Coyurqui. Esta importante obra muy pronto será entregada en beneficio de la educación y el desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad de Chañahui, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el futuro de la niñez. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos con los titulares en el plano regional. Mucha atención. Minera Las Bambas en un día festivo realizó la entrega de 3 retroexcavadoras CAT 420 a la comunidad de Yanque, La Calaca, Parcobamba, en la provincia de Chumbivilcas, una acción que refleja el trabajo conjunto y el compromiso asumido con la comunidad. Estas unidades de línea amarilla totalmente equipadas contribuirán a fortalecer la economía local mediante la apertura y mantenimiento de vías, impulsando el desarrollo de la zona y beneficiando directamente a las familias de esta localidad. 7:02 de la mañana, vamos con más noticias y en el ámbito regional. Escasez de lluvias pone en serio riesgo la campaña agrícola 2025-2026 en Apurímac. Alerta el Senami, la campaña agrícola 2025-2026 enfrenta un escenario preocupante en el sur del país. La persistente escasez de lluvia, sumada a días inusualmente cálidos y noches con temperaturas bajas, está afectando el normal desarrollo de los cultivos en regiones altoandinas como Apurímac, Cusco y Puno, según lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senami. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos con más información de interés de la provincia y de la región. Mucha atención, congresistas populistas prácticamente engañan a los pobladores con cuentos de la creación de universidad propia en Cotabambas. Lejos de fortalecer a la UNAMBA, congresista Elizabeth Taipe, con publicación engañosa, difunde dictamen aprobado de llamada Universidad Nacional Autónoma y Tecnológica de Cotabambas, mientras que Guido Bellido sorprende con la Universidad Nacional Autónoma de Cotabambas y el congresista Valer Pinto aparece con una tercera iniciativa. Ahora, todos quieren dar universidad para la provincia de Cotabambas. Vamos con más noticias y en Cusco piden declarar en emergencia la provincia de la Convención por intensas lluvias. Echarati es el distrito más afectado de un total de 18 jurisdicciones que sufren embate de la naturaleza ante los constantes huaicos, deslizamientos de tierra y lodo, bloqueos de vías y otros eventos ocasionados por las intensas lluvias en la provincia de la Convención. Las autoridades locales solicitan la declaratoria de emergencia a la presidencia del Consejo de Ministros. 7:04. Por otra información, amigos oyentes, en Cusco allanan fábrica casera de ametralladoras para delincuentes en Madre de Dios. Un operativo de inteligencia entre la policía de la región de Madre de Dios y Cusco terminó con la captura de 3 sujetos involucrados en la fabricación casera de ametralladoras tipo Uzi. Bueno, presuntamente para ser utilizadas en delitos ligados al Comando Bermelo en la zona de La Pampa. Y al menos 9 sancionados por el uso de quirquinchos en rituales de Año Nuevo en Arequipa. Al menos 9 personas han sido sancionadas en Arequipa durante los últimos 3 años por el uso de quirquinchos en rituales de Año Nuevo, una práctica ilegal que atenta contra la fauna silvestre y la biodiversidad del país. Así lo informó Luis Felipe González Dueñas, administrador técnico del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Serfor de la región. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a revisar más información, amigos oyentes, en el plano regional. Vecinos incendian cantinas en Juliaca tras hallazgo de un ciudadano sin vida en Puno. La protesta ocurrió en la urbanización San Santiago de Juliaca, donde pobladores responsabilizan a locales nocturnos informales por la inseguridad en la zona. El hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano de género generó indignación y protestas entre los vecinos de la urbanización San Santiago en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno.
7:06 de la mañana y frustran robo en agencia de caja municipal en Arequipa, en Juliaca. Sujetos forzaron puertas y causaron destrozos en una entidad financiera ubicada en la Plaza Las Mercedes. El robo fue frustrado y ya es investigado. Un intento de robo fue frustrado en la agencia de la caja municipal Arequipa, ubicada en la avenida Normal, en la Plaza Las Mercedes de la ciudad de Juliaca, en la región de Puno. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. 11 años de cárcel por el delito de afiliación a organización terrorista contra Ciprián. La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos humanos y contra el terrorismo en Ayacucho, a cargo del fiscal provincial Carlos Alberto Palomino, logró que se dicte una sentencia de 11 años de prisión efectiva para Octavio Vargas por el delito de afiliación a organización terrorista en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro Brain, zona liderada por Víctor Quispe Palomino, alias José. Vamos con más noticias. Y en La Libertad caen presuntos miembros del grupo vinculado a matanza de mineros en Patás, como resultado de una mega operación ejecutada en diversos puntos de La Libertad y de otras 3 regiones del país. La Policía Nacional del Perú capturó a José Julio Palomino Montenegro, alias Rojo, sindicado como el brazo armado de la organización criminal La Nueva Alianza. 7:7, Ancash reporta 44 heridos, 5 centros de salud y 28 colegios afectados tras sismo de magnitud 6 grados con epicentro en Chimbote. Dejó 44 personas heridas, 28 colegios afectados, 5 establecimientos de salud y un local público afectado. Bueno, esto en la región de Ancash, según el reporte actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER. 7:08 de la mañana y el alcalde provincial de Angaraes, en la región de Huancavelica, Cefarín Ramos Rojas, advirtió que el caudal de los ríos ha descendido a niveles críticos, poniendo en grave riesgo la agricultura y la ganadería de la provincia. La escasez de agua y las heladas persistentes han convertido los campos de cultivo en terrenos prácticamente desérticos en los 12 distritos de la provincia de Angaraes. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos con más información a nivel regional, amigos oyentes. Desde la ciudad imperial del Cusco, mucha atención. Caen 2 asaltantes que atracaron grifo en Cusco. En eficiente respuesta tras alerta ciudadana, PNP capturó a malhechores en San Sebastián. Eran 4 los sujetos que a mano armada cometieron la fechoría y cuando se daban a la fuga fueron interceptados. Policía intensifica la búsqueda de otros 2 sujetos que se habrían llevado el botín de 10,000 soles. El grupo operaba bajo órdenes del alias Chicho. Vamos con más noticias. No avanza la obra, pero declaran en rebeldía a Perú por no pagarle al consorcio Kunturhuasi. En 2017 el gobierno nacional acordó con el cuestionado consorcio que construía el aeropuerto de Chinchero, pero el contrato se anuló y Ciadi ordenó que se le pague $91 millones. Mientras tanto, el nuevo consorcio avanza a paso de tortuga, ejecución del anhelado proyecto. Este proyecto no sale. No. Primero vamos a tener que pagar esta indemnización de más de 91 millones a Kunturhuasi. Y esto ya es sentencia fija. Y es una clásica, ¿no? El Estado peruano siempre cuando hace estos contratos y cuando rompe papelitos, pues bueno, al final pierde. ¿Y quién pierde? ¿El Estado? Sí, pero ¿quién pierde directamente? La población beneficiaria. Esta obra que tanto la población de la región de Cusco lo anhela, lo necesita, lo requiere, y el MTC ahora con el nuevo consorcio tratando de avanzar tal cual, a paso de tortuga. Yo no creo que el 26 ni el 27, no sé si el 30 se logre, o quizás el próximo gobierno, depende quién ingrese, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro, alguien que sea firme, que tome decisiones así contundentes y que diga que esta obra se hace y se termina, ¿no es cierto?
y no como gobiernos tibios donde han dicho, sí, se va a hacer la obra, sí, estamos avanzando la obra, y que nunca se termina la obra, como el caso del Hospital Antonio Lorena, que espero que el 2026 sí realmente se concluya con la entrega y equipamiento de esta importante obra. Sí, bueno, la Contraloría cada rato los visita y siempre para observando ahí ciertos detalles. Sí, siempre. Penoso por la región de Cusco. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes, vamos a revisar todavía información en el plano regional, mucha atención, información positiva, Guayacay, Panay, Parancas, Parasamuyan, aviso meteorológico 467, precipitaciones de lluvia, nieve, granizo, ráfagas de viento, descargas eléctricas, este es el aviso meteorológico número 467 en este caso del Cenami. Informa lo siguiente: del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero del 2026 se prevé precipitaciones en la sierra. Departamentos afectados: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Chejá, Para, Ojalá, Chariqui, Lactamasi, Paracha, Chilla y Camón, mano. Vamos con más noticias, 7:12 de la mañana, y en el ámbito nacional el jurado electoral declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos. En la lista se encuentran Avanza País, el APRA, Perú Libre, Cooperación Popular, Sí Creo, Libertad Popular, entre otros. El jurado electoral especial otorgó a los partidos políticos 2 días para subsanar los errores detectados. Luego de ello evaluará los documentos remitidos para validar si procede o no la inscripción de los candidatos presidenciales para las elecciones 2026. 7 de la mañana con 12 minutos, vamos con más información, amigos oyentes. Minedu formaliza a Vicente Espinosa como superintendente de SUNEDU, pese a cuestionamientos de las universidades públicas. A través de una resolución, el Ministerio de Educación formalizó la designación de Vicente Espinosa como superintendente de SUNEDU, quien fue elegido el pasado 24 de diciembre. No obstante, la Junta Nacional de Rectores de las Universidades Públicas señaló que desconocerán el nombramiento. Vamos con más noticias y presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero. El ciudadano Luis Miguel Calla Salazar presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra por el partido Perú Primero, exigiendo su exclusión de las elecciones generales Perú 2026, alegando que fue condenado con sentencia firme, lo que representaría un impedimento aun cuando el candidato alegue rehabilitación penal. Perfecto, 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos con más información en el plano nacional y escuche bien esta información que desde mi punto de vista es positivo. Municipalidad de Lima y el MTC firman convenio para funcionamiento del tren Lima-Chosica. El alcalde de Lima, Renzo Rayardo, informó que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribieron un convenio de cooperación que permitirá la futura puesta en marcha del tren Lima-Chosica. Señaló que se espera que los trenes comiencen a operar durante la primera mitad del 2026. Hay mucha gente que le han echado mucho barro, ¿no?, a este tema del tren, ¿no? Le dijeron chatarra y muchas cosas más. Desde mi apreciación personal, quienes tienen derecho y voz de hablar sobre este tema son los beneficiarios y fundamentalmente la población de Chosica. Yo tengo un familiar ahí que vive en Chosica. Ellos muy felices, muy contentos y anhelando de que esta obra se haga realidad, ¿eh? Y efectivamente ellos tienen su lema, creo, la voz, la última palabra en decir si es que el tren está bien o está mal. Claro, porque en realidad ellos son los que se van a beneficiar, claro, pues, ¿no?, por la ruta. Sí. Y bueno, de Chosica a Lima sí hay una larga distancia, y este tren pues aceleraría el tránsito básicamente, sí, ¿no? Sobre todo la seguridad del transporte. Sí. Porque claro, estamos hablando de los chosicanos que ya a esta altura todo el mundo sabe, ¿no?, la cantidad de accidentes que tuvieron. Sí. Y uno de los medios de transporte más seguros es el tren. Es el tren, ¿no? Y esto se ve reflejado también con la línea 1, pues, ¿no? Que une, bueno, en Lima varios distritos en realidad y a un costo bueno, ¿no? Un sol 50 el pasaje. Claro.
Súper barato. Y bueno, ojalá se dé y pueda beneficiar a la población de Chosica, pues, ¿no? Sí, pues, sí. Y bueno, muchos rojos, así lo han que decir, muchos rojos han dicho de que es chatarra, ¿no? Y bueno, ojalá que esta chatarra funcione en beneficio de la población de Chosica. Vamos con más noticias. 7:16 de la mañana. Defensoría del Pueblo alerta que crisis de Petroperú fue implosionada por exfuncionarios y advierte generación de pánico financiero. La entidad calificó al escenario actual como una crisis implosionada por exfuncionarios y advirtió que la propagación de mensajes que generan pánico financiero solo servirá para deteriorar aún más la posición de la compañía estatal frente a sus acreedores y el mercado. En un comunicado, la institución hizo un llamado a abordar la problemática con una visión de Estado, priorizando 3 ejes fundamentales: la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno y la garantía de abastecimiento energético en todo territorio nacional. Ese comunicado. Bueno, cada quien, lógicamente ellos van a hablar tratando de que nuevamente les lancen un salvavidas con un tema económico y que la empresa estatal siga trabajando. No, definitivamente desde mi punto de vista, no me parece. Deberían desarrollar esa empresa porque lo único que genera es pérdida al país. Vamos con más información, amigos oyentes. Jurado Especial Electoral Lima Centro 1 declara inadmisible tacha contra plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga. El órgano electoral señaló que el recurso fue presentado dentro del plazo legal. Sin embargo, advirtió que el solicitante no adjuntó el comprobante de pago de la tacha electoral correspondiente, requisito indispensable según la normativa vigente. Ante ello, otorgó a Sánchez Puertas un plazo máximo de un día hábil contado desde la notificación para proceder a su regularización. Y vamos con más noticias, mira, importante, y curioso. El Perú a toda máquina. El Ejecutivo establece la nueva frase y logo para toda publicidad institucional en 2026. El gobierno oficializó el uso obligatorio de este nuevo lema en todas las entidades del Poder Ejecutivo en referencia a la lucha contra la delincuencia. Esto a través de la resolución ministerial 366-2025 del PCM, publicada este martes, hoy día, en el diario oficial El Peruano. La presidencia del Consejo de Ministros estableció una nueva política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas las entidades. La norma dispone el uso del logo y la frase "El Perú a toda máquina". Esta disposición deberá aplicarse en toda publicidad institucional informativa. Asimismo, el eslogan deberá figurar en aquellas comunicaciones mediante las cuales se informe a la población sobre los servicios que se le brindan. ¿Vio el logotipo cómo está? ¿Aparece? A ver si lo busca ahorita en otros medios. Vamos a buscar el Perú a toda máquina. Cada presidente cambia, ¿no? Sí, el Perú avanza, Juntos con el Pueblo, me parece que fue de Castillo. A ver si buscamos en imágenes a toda máquina, ¿no es cierto? En imágenes, si buscamos, por favor, Zulema, imágenes ponemos de una vez, para ver si efectivamente ya existe el logotipo, ¿no? Aparentemente ese será. Puede ser, ¿no? A ver, toda máquina. ¿qué es? No es esa, definitivamente. Porque el logotipo dice "El Perú a toda máquina". Es una frase, ¿no? Es una que frase. va generalmente Parece que solo es la frase, ¿no es cierto? ¿No? Pero dice el logotipo también. Sí, me acuerdo yo que el logotipo de Juntos por el Pueblo que lo oficializó Pedro Castillo eran los quipus. Claro. ¿No? Bueno, ahí está, haciendo un poquito alusión a lo que es la tendencia de las redes sociales y este señor que bailaba, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿no? Que representaba. Justo la máquina, pues. Claro, justamente a eso viene. A eso viene, claro, sí, pues. 7:20, vamos con más información en el plano nacional. José Luna solicitó archivo de investigación preparatorio por presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS para campaña de solidaridad nacional. El señor Pepe Luna, este señor que también se va a los cerros y dice: no es posible que esta gente siga viviendo así. Bueno, a través de su defensa legal, el congresista de Podemos Perú presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción con el que busca que se archiven los casos que le atribuyen la Fiscalía. Claro, pues, los casos de Odebrecht y la empresa OAS.
Vamos con más noticias. 7:20 de la mañana. Ejecutivo designa a César Briceño como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general de la división, César Briceño, ocupó anteriormente el cargo de comandante general del Ejército del Perú, puesto que ahora asume Osvaldo Martín Calle. Esto lo dispuso el Ejecutivo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con efectividad a partir del 1 de enero del 2026. Esto fue oficializado a través de una resolución suprema publicada ayer lunes en el diario oficial El Peruano, la cual cuenta con la rúbrica del presidente de la República, José Gerí, y del ministro de Defensa, César Díaz Peche. 7:21, titulares en el plano internacional. Ucrania intentó atacar con más de 90 drones la residencia de Vladimir Putin cerca de Moscú, afirma canciller ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó el atentado y dijo que se revisará su postura debido a las acciones de Kiev en medio de las negociaciones por la paz. Vamos con más noticias. Y Trump asegura que Estados Unidos bombardeó a una instalación venezolana empleada para el tráfico de drogas. El líder republicano compartió la información en el podcast de Katz y Cosby Show. El medio estadounidense The New York Times hizo público el contenido del ataque que se produjo la semana pasada. Escucha bien la siguiente información. China vuelve a desafiar a la ingeniería y construye la red de túneles subterráneos jamás vista. 664 kilómetros transformarán la mapa hídrica. La megaobra china conecta desde el río Xinjiang hasta el centro de Yunnan para abastecer ciudades, campos productivos y también dice abastecimientos de ambiente. Vamos con más noticias y en el ámbito deportivo, Alianza Lima y Universitario reciben garantías del Mininter. Jugarán sus partidos de presentación el 24 de enero. El Ministerio del Interior apostó por el diálogo y determinó que dar garantías respectivas a Alianza Lima y Universitario de Deportes para que se realicen los eventos de la Noche Blanquiazul y Noche Crema el sábado 24 de enero de 2026. 7:23. Por otra parte, amigos oyentes, vuelva Universitario. Diego Romero fue oficializado como el nuevo portero crema para el periodo 2026. Para la temporada, Universitario prescindió de los servicios de Sebastián Britos. Pese al tricampeonato, el guardameta uruguayo no renovó contrato y por ello es que los merengues se enfocaron en el retorno de Diego Romero. Vamos con más noticias y Catherine Flot, jugadora de Universitario, denunció amenazas de muerte tras triunfo ante Regatas a tan solo una fecha del final de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026-2025. Universitario derrotó 3-1 a Regatas Lima en el distrito de Villa El Salvador. 7:23. Breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfuy. Sinasta fomentación folclorista, costumbrista, región manta, comunidades altoandinas, nos manda, ¿no? Nos felicita nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui
a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando, lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 29 minutos, estamos en el informativo Willaricui a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la FM. Mucha atención, tenemos comunicado. Atención vecinos y usuarios de la ruta AP 114, informamos que por los trabajos de la construcción del puente Pacharazo y sus accesos a cargo del consorcio EIR Cromos, la vía permanecerá cerrada temporalmente en el siguiente horario: 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, 1 de la tarde a 5 de la tarde. El pase de vehículos será únicamente en los siguientes momentos: 10 a 10:30 de la mañana, 12 del mediodía a 1 de la tarde, 3 de la tarde a 3:30 de la tarde. Los pases serán cerrados desde el desvío carretera Bancay hasta el desvío hacia la comunidad de Vilcaro.
Les pedimos su paciencia y comprensión y ofrecemos las disculpas del caso por los inconvenientes. Estos trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura y la seguridad de todos. Informa Consorcio EIR Cromos. A ver, para en Collurqui, ¿no es cierto? Mucha atención, se comunica a todos los beneficiarios del programa Juntos Pensión 65, pueden realizar su retiro con su tarjeta Multired en la tienda de la señora Karina Valencia. Reiteramos, se comunica a todos los beneficiarios del programa Juntos Pensión 65, pueden realizar sus retiros con su tarjeta Multired en la tienda de la señora Karina Valencia. Realizamos todo tipo de retiros, depósitos. Estamos en la calle Grau del distrito de Collurqui. 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos en el informativo Willaricuy. Llaqtamasicuna wayqiykuna panaykuna kaychata waqmanta yuyarichimusayki pikunas qhipachataykumurankisriki. A ver, gasto Nescaperiki, Municipalidad Chalhuahuacho, primer lugar, Pecashan, 90%. Segundo lugar, Pecashan, Municipalidad, a ver, Akira, 84%. Tercer lugar, 79%, Pecashan, Municipalidad Tambobamba. Cheimantata, Pecashan, Municipalidad, a ver, Pim, Pecashan, Municipalidad Mara, 70% Nescawan. Municipalidad de Ñaupajtarajan, Municipalidad Distrital de Cotabamba, 74%, Chimata Mara, 70%, último Qhipachalla-Peñata, Kashaniki, Municipalidad Distrital de Collurqui, 57.3%, Cheillataniki gastas caco. 7:32 de la mañana, vamos a dar la bienvenida al informativo Willaricuy a Fred Redondo, quien está en enlace telefónico. Él nos va a comentar un poco, nos va a dar más información sobre el 7º Festival de Huaylía Aguireña 2026 a realizarse este viernes. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan también a estas horas de la mañana. Y efectivamente se va a llevar a cabo un festival, un concurso de la Huaylía Aguireña, este 2 de enero, que dicho sea de paso es el verdadero aniversario de creación política del distrito de Akira. Con este motivo hay un patrimonio cultural de la nación, la Huaylía Aguireña, que tiene sus características propias de este distrito, y se diferencia mucho a la Huaylía Antabambina, a la Huaylía Chumivilcana y a otras Huaylías, ¿no? Y que la Huaylía es un canto y baile dedicado al nacimiento del niño Jesús, y así como en Centroamérica hay este tipo de cantos y bailes que se llaman aguinaldos, también en parte de la sierra villancicos y las huaylías, por supuesto, producto de un maravilloso mestizaje que ha habido en estos territorios. No solamente ha habido una imposición de la religión, sino también los elementos andinos siempre han estado presentes. Por eso que en los nacimientos ahora hay llamitas, vizcachitas y otros elementos que las montañas, digamos, ¿no? Y otros elementos que son propios de nuestros territorios. Y en esa remembranza también la Huaylía Aguireña, que tiene, como le digo, características propias de danza y música. Por ejemplo, en la danza tiene una característica que es la perfecta sincronización de sus bailarines. Y al mismo tiempo hay una especial y extraña polifonía que se da, es decir, polifonía son músicas o sonidos que suenan al mismo tiempo, pero que no se contradicen. Podrían incluso superponerse o contradecir, pero no, es tan complementario
tan perfecto este tipo de polifonía andina que mientras escuchamos a las baileadoras, al mismo tiempo también podemos escuchar los cánticos de los llameros. Es decir, no hay, digamos, un carácter de superponerse, sino es al contrario, conjuncionar y hacer una sola melodía. En este sentido, la bailía aquireña y otras bailías que también son de nuestra provincia, como la bailía de Cocha, de Patahuasi, de Uricancha, Ila y otros que tienen esa misma raíz, son expresiones de ese mestizaje que se ha dado hace cientos de años y que permanece vigente. Este tipo de concursos usualmente se hace para incentivar la permanencia, la difusión, ¿no?, de la bailía y de las danzas en especial. Aunque yo estoy un poco en contra del concurso de danzas que se da, por ejemplo, en carnavales o en otras fechas, donde profesores de danza cogen una melodía, digamos, y le ponen pasos y le ponen otro nombre e intentan hacer creer al jurado y al público que esa es una danza ancestral y se bailaba hace mucho tiempo. Sin embargo, son danzas inventadas por profesores de danza, y que si es que fuera así, digamos, que inventen también, que creen tanto la música como la danza, ¿no? O sea, no utilizar, por ejemplo, he estado viendo en algunos festivales de danza y cogen una melodía antigua y le ponen pasos modernos, le ponen una velocidad extrema y le ponen el nombre que se les ocurra, ¿no? Entonces eso tampoco contraviene al objetivo principal, que es el proteger, difundir y sobre todo defender nuestro acervo cultural, nuestro acervo musical, en un contexto de un mundo cada vez más globalizado. Por eso es que hay que tener bastante cuidado. En este caso, la bailía aquireña conserva sus pasos, conservan esas cadencias que deben tener. Sin embargo, ya se ha visto en los últimos años ciertos cambios, ciertas incorporaciones, que no están mal, porque la cultura es dinámica y va cambiando con el transcurso del tiempo, va tomando formas, va imitando, va reviviendo, reactivando, y son formas del dinamismo cultural que debe tener un pueblo para que sus manifestaciones no se pierdan. Sin embargo, hay que guardar la originalidad, su origen. En este caso, el origen pues de la bailía es la adoración al niño Jesús, la celebración del nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, la bailía, por ejemplo, ya escucho bailía tanto de Chumilvilcas como de Antabamba, que se canta a todo menos al objetivo principal, al objetivo primigenio, que fue la adoración del niño Jesús. Entonces, había ciertas bailías antiguas que por ejemplo contaban la historia de este proceso histórico que hemos tenido en nuestra patria, en nuestros territorios. Sin embargo, se han ido perdiendo y tergiversando. Eso yo les recomendaría a los organizadores de este tipo de concursos, que haya en las bases, que
que se ponga bien claro, que se conserve el objetivo primigenio de este mestizaje, que es el advenimiento del niño Jesús. Este 2 de enero están invitados a este concurso, donde ya van a haber algunas incorporaciones nuevas, que espero que sea sin perder la esencia, la originalidad y el objetivo de por qué se ha creado este tipo de música y danza en nuestro territorio. Gracias por el espacio que me brindan cada martes a todos los radioescuchas. Su atención también. Bien, Fred, muchas gracias por la información y reiteramos nuevamente la invitación este viernes a desarrollarse viernes 2, me parece. Sí, viernes 2 en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana. Todos están invitados a participar del 7º Festival de Huaylía Aquireña. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos. Tengan un lindo día. Perfecto, Igualmente, Fred. gracias. Para usted también, y aprovechando su comunicación telefónica, Fred, un venturoso año 2026. Muchísimas gracias y que este 2026 sigamos también trabajando en nuestra estación radial. Gracias, hermano, gracias por el espacio. Para mí es un honor participar en este espacio radial. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Siete de la mañana con 42 minutos. Se viene el Festival de la Huaylía Aquireña. En todo caso, vayamos todos. Bueno, 7:42 es una actividad importante a la cual toda la población está invitada a poder participar, parte de las manifestaciones culturales de nuestra provincia y algo muy importante, patrimonio cultural de la nación, no se olviden, ¿no es cierto? La Huaylía Aquireña, esta actividad que se va a desarrollar este 2 de enero. 7:42, información positiva para la región sur del país. Se prevén precipitaciones en la sierra, ráfagas de viento, lluvias, granizo, descargas eléctricas. Estas precipitaciones serán del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Departamentos afectados: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Cheja. Y Chapich la Tamascona para Chariqui Chiaremón. 7 de la mañana con 43 minutos. Ya estamos en comunicación telefónica con el profesor Richard Valencia desde el distrito de Coyurqui. Estamos saliendo también a través de Radio Guaira. Profesor Richard, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, buenos días, Zulema. Escucharlos todas las mañanas a estas horas y por supuesto toda la población coyurquina, los hermanos de Grau, a través de Radio Guaira, su noticiero. Para nosotros una alegría estar enterados de todos los acontecimientos que se suscitan pues en el interior de nuestro territorio nacional. A escasos días de recibir el año 2026, preocupante siempre para toda la agricultura, la no caída de la lluvia pues no en estos sitios, preocupante las sementeras secas, y desde acá invocamos también a todos los amigos que siempre estamos acostumbrados a reventar coitones, de repente reventar todo tipo de juegos pirotécnicos, de repente minimizar para que caiga lluvia. Hay bastante preocupación por estos lares y desde acá también invocamos a toda la comunidad coyurquina. El día de hoy la parroquia San Guillermo de Coyurqui estará saliendo con una procesión a nuestra usanza antigua, pidiendo la misericordia del Señor Onoiquita para Iquita Cachamuey, ¿no? Entonces invitamos pues a todos los feligreses coyurquinos a ser parte de esta actividad religiosa, pidiendo siempre la bendición y que caiga la lluvia para nuestras sementeras. Entre otras, también reiteramos de que no está pues gracias también a Radio Surfo y a usted, Javier, por la comunicación de la suspensión de la vía de Faco hacia Vilcaro Manasqui por motivos de trabajo del puente Pacharazo, que está en construcción ya desde el día lunes.
para nosotros una gran alegría, y desde acá también deseamos el mejor éxito para Radio Guaira, para Radio Surfui y a todos los amigos de la provincia de Cotabambas, un feliz año nuevo, un feliz año 2026, que sea de éxito, sea también de prosperidad. Y en verdad también esta mañana hemos estado viendo detalladamente, ¿no?, todos los acontecimientos de los gastos que se vienen haciendo, sea a nivel de las municipalidades distritales, provincial, de nuestra provincia de Cotabambas, el gasto presupuestal fiscal 2026. En efecto, ¿no?, la pregunta también, como hacía usted, ¿dónde y en qué cosas se están gastando esas obras? Sería muy importante de que los señores alcaldes tengan pues que decir, ¿no?, los presupuestos, porque son ya dineros, hablemos de millones, que está llegando pues a nuestra provincia de Cotabambas y también a nuestro distrito de Coyurqui. Eso sería de repente, Javier. Perfecto, profesor Richard, muchas gracias siempre por su participación en el informativo Huillarico, y esperemos que este 2026 también nos siga acompañando y sigamos fortaleciendo la cadena radial de la amistad a través de, bueno, a nivel de toda la provincia de Cotabambas, y los mejores éxitos para este año nuevo 2026, profesor Richard, para usted. Muchas gracias, Javier. También se viene una fiesta popular, una fiesta costumbrista, la Virgen de las Reyes del distrito de Guayllati, una fiesta costumbrista a cual también invitamos, y Radio Guaira también siempre ha coberturado estas festividades del distrito de Guayllati, que seguramente muchos nos están escuchando. Y el día 4 también el señor Julián Cruz también va a hacer su fiesta allá en la ciudad del Cusco, y finalmente terminará con una gran corrida de toros, 8 toros de casta en la ciudad del Cusco, en el distrito de Poroy. Invitamos pues a toda la provincia de Cotabambas ser parte de esta actividad guayatina, ¿no?, en el distrito de Poroy, Cusco, a nombre de los hermanos residentes guayatinos en la ciudad de Cusco. Entonces, Javiercito, un feliz año nuevo anticipadamente, y Radio Guaira siempre estará también al servicio y en conexión con Radio Surfui en sus momentos, y por supuesto en horas de la tarde. También no se olvide de llamarnos para poder enlazar Avenida Musical y entre otros programas que tiene Radio Surfui. Perfecto, profesor Richard, muchísimas gracias siempre por esa predisposición de compartir los programas de Radio Surfui. Muy buenos días. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, Zulema. Igualmente. Días. Buenos días. Siete con 48. Huaracochacuana, colque casan ya. Huaquian con Riki. Alcalde que marique, rinque, obra chatero, hay capaz que necesita checo saneamiento, no es cachaterique. Que necesita checo escuela y comando, hasta urmea opción, car que no le engajan. Ya no puede ir a Huaracocha alcalde. Alcalde, manes en Greek. Mangan colque. ¿Eso es real o me equivoco? Porque este testimonio yo lo he recabado de varias personas en diferentes comunidades de la provincia, y esa es la respuesta que normalmente la autoridad le dice a la población. Y eso, bueno, en alguna medida puede ser justificado, pero lo cierto es que sí hay recurso económico. Y lo más importante, muy aparte de que le hagamos seguimiento a la ejecución presupuestal, mis amigos oyentes, que es importante saber hasta qué punto han llegado cada municipalidad en su ejecución presupuestal, lo más importante, como le dice el profe Richard, es saber dónde se ha gastado ese recurso económico. May pinchejol que callan. Si hemos llegado al 90% de ejecución presupuestal, perfecto, felicitaciones a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. La pregunta que yo le hago, y esto es para todas las municipalidades, Zulema, es ¿en qué se ha gastado? ¿Dónde está ese recurso económico? Esa es la pregunta que se le plantea a las señoras autoridades. Porque yo, para serles muy sincero, hay municipalidades en las cuales sí se ve obras, proyectos, pero hay otras localidades donde penosamente no se ha visto obras, que la situación sigue igualito, pero que sí han gastado fuerte dinero. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? De la sección de tajaperos también, ¿no? La sección de tajaperos que están ahí toda la vida.
Bueno, sección de Tagliaperos, ustedes también pueden participar y decir, ¿no? Efectivamente, en esta municipalidad, pues bueno, acá hemos invertido, acá está, acá hemos gastado el dinero. Y reiteramos esa pregunta. Y la población también, señores, a ver, población de cada uno de los distritos de la provincia de Cotabambas. Ya le hemos indicado cómo ha sido la ejecución presupuestal. En su distrito, ¿qué obra de impacto, qué obras de interés se han ejecutado? Y vamos a tener que hacerle esta pregunta a todas las señores autoridades. En su momento yo conversé con una de las autoridades de nuestra provincia, me decía tal, pero esas obras no correspondían al presupuesto que manejaba la municipalidad. Son obras que se habían ya gestionado con ministerios, que eso no impacta al recurso que se les asigna, digamos, anualmente, Zulema. Y tenemos que hablar también de, con dinero de canon minero, ¿qué es lo que han hecho? Con dinero de regalías mineras, ¿qué es lo que han hecho? Esa es la otra pregunta que también tenemos que hacerle a nuestras autoridades, Zulema. Claro, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, hay obras, pero no se ha hecho realmente con el dinero destinado para ello, ¿no? Y bueno, ¿no? Nuevamente mencionamos los porcentajes, esto actualizado hasta el día de hoy, martes 30 de diciembre del 2025. Con 90% la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, en segundo lugar, con 84.5% la municipalidad distrital de Aquira. El tercer puesto es 79% la municipalidad provincial de Cotabambas, Tambobamba, con 74.7% la municipalidad distrital de Cotabambas. Luego tenemos con 70.9% la municipalidad distrital de Mara y finalmente con 57.3% la municipalidad distrital de Coyurqui. Esto actualizado hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy, amigos oyentes. O sea, para mañana que suba un punto sería extraordinario, ¿no? Pero bueno, esos son ya los números a resumen de ejecución de presupuesto que tiene cada municipalidad. Vuelvo a decir, muy aparte del número que represente un 90 o un 50%, la pregunta es, ¿qué obras se han hecho en nuestro distrito? ¿Qué obras se ha hecho en su distrito? Mi amigo oyente, a ver, obra ya tenemos ahí, tal obra tan comunidad nico peruanco, tal proyecto tan callarinco, de crianza de cuis, capacitación tan ruachanco. Bueno, usted tiene la última palabra en esto. Y usted como poblador, sabiendo estos números, tiene todo el derecho a decirle a su autoridad de que se esfuerce más y haga más proyectos en beneficio de la población. Porque hay muchas brechas por cerrar en la provincia, Zulema. Hablamos de educación, salud, infraestructura, tantas cosas. Y la población lo requiere. El día de ayer, la municipalidad de Chalhuahuacho ha inaugurado pistas y veredas. Pero esto ya hace tiempo se debió acabar. En la gestión anterior del magíster Porfirio se ha avanzado todo lo que es Álamos. Y Álamos ahora es bonito, es distinto, te da otro rostro al distrito. Y esperemos que la obra que se está haciendo, ojo, Huichaipampa se está haciendo por obras por impuesto. No hablemos de recursos que impacten o que sean de, digamos, de presupuesto institucional modificado. No, no, nada tiene que ver eso. Se está haciendo por obras por impuesto. Entonces, distinto también, amigos oyentes. Y eso también tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo siempre presente. 7:53. Vamos con información de interés. El día de ayer ha habido una actividad muy interesante. Zulema, tú has estado presente, la UGEL Cotabambas. Bueno, fortalece la educación con apoyo de Minera Las Bambas. Así lo titula en su red social la UGEL Cotabambas. Dice lo siguiente: la unidad de gestión educativa local de Cotabambas, bajo la dirección del profesor Omar Cárdenas Villegas, con el valioso apoyo de Minera Las Bambas y la participación de la Junta Directiva de la Comunidad de Pumamarca, participaron en la entrega de libros para la biblioteca escolar de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, así como instrumentos musicales a favor de la institución educativa de Pumamarca en el distrito de Tambobamba. Esta actividad se viene desarrollando, Lisbeth, todo el tema educativo, cualquier entrega o cualquier apoyo en el tema educativo, la empresa minera Las Bambas lo está haciendo siempre en coordinación con la institución encargada que ve el tema educativo. La UGEL. Perfecto.
Y pues. justo ayer, claro, mencionábamos que esta es parte del trabajo de la mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, han sido beneficiados los estudiantes tanto de nivel inicial, primaria y secundaria con este equipamiento de biblioteca. Aparte de biblioteca, también a cada nivel de esta institución educativa también se les ha dado impresoras, equipo mobiliario y libros de acuerdo a la currícula que establece la UGEL para que ellos en realidad puedan desarrollarse. Y bueno, la banda que está totalmente equipada con nuevos instrumentos para el nivel secundario. Qué bueno, qué bueno. En todo caso, siempre todo contribuye al tema educativo y si se hace en coordinación con la autoridad correspondiente, en este caso la UGEL, la institución educativa, el beneficiario directo es la comunidad educativa. 7:55. Bueno, teníamos una entrevista pactada con el señor alcalde del municipio del distrito de Akira, el ingeniero Adolfo Arredondo. Le hemos escrito al teléfono, le hemos llamado, no responde. Bueno, nos iba a hacer todo un balance, ¿no? Justamente de obras, claro. De obras, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a salud, educación, agricultura, infraestructura. Quizás ha tenido alguna dificultad. Ojalá para el día de mañana, señor alcalde y población del distrito de Akira, también háganle recordar que le hemos estado llamando al señor alcalde. A través de la Oficina de Imagen Institucional hemos coordinado una entrevista con el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho para el día de mañana, para hablar sobre pistas y veredas, sobre la inauguración que se ha desarrollado, y esperemos ahí también poder conversar un poquito en relación a lo que viene a ser obras en salud, educación, temas agropecuarios, infraestructura, y que también el señor alcalde nos pueda contar, ¿no? Se ha llegado a un 90% de avance de ejecución presupuestal. ¿Qué obras fueron? Y bueno, ¿cuáles han sido esas obras emblemáticas, no? Porque de hecho, definitivamente, en cada gestión sí hay un proyecto, una obra emblemática. Debería de haber. 7:57, vamos con más información. Zulema, están hablando sobre el tema de Petroperú. ¿Usted tiene información en relación a ello? Sobre la reestructuración de Petroperú, ¿cómo va a ser este tema? Bueno, la promesa de la ministra de Economía, pues, ¿no? Reestructurarlo para el próximo año. No sé si esto funcione realmente. Y bueno, recientemente también la Defensoría del Pueblo alertó la crisis de Petroperú fue implosionada por exfuncionarios y advierte la generación del pánico financiero. ¿Cómo será? No, pánico financiero imposible. Dijeron incluso desabastecimiento de combustible, dijeron incluso alza de combustible. No, eso no va a ocurrir, definitivamente. ¿Y qué es lo que está pasando con Petroperú, amigos oyentes? ¿Cuáles son las causas de la crisis financiera y qué soluciones hay para el año 2026? Es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué se toma esta decisión de cambiar, dice continuamente, presidentes de Petroperú? Porque cada vez entra otra persona, y eso a decisión del gobierno, a dedo, dicen, tú, no importa la experiencia, si tengas experiencia o no tengas experiencia. La cuestión es que si has sido gente de confianza de gobierno, vas a tener un puesto importante dentro de Petroperú. Y lógicamente los salarios que manejan esta institución son interesantes, ¿ah? A uno que, digamos, trabaja en otro sector, le gustaría trabajar dentro del sector de Petroperú. Sí, porque los salarios son interesantes. Sí. Pero bueno, el gasto que se genera y las pérdidas que genera son sorprendentes. Al respecto, Zulema, ha hablado un analista económico, estamos hablando del señor Carlos Adriansen, sobre este tema. Amigos oyentes, escuchemos porque definitivamente nosotros podemos tener una opinión, pero la opinión real parte de los especialistas, en este caso de economistas que ven realmente cómo va la situación de Petroperú. Escuchemos. De pérdidas y de uso de recursos del Estado. ¿Cuánto se pierde con esto? A ver, las estimaciones son de que ese año puede estar nuevamente perdiendo alrededor de unos 4.000 millones de dólares. El año pasado 4.000, 6.000. Pero si usted suma a las pérdidas los recursos que usa en su condición de monopolio estatal, nos cuesta la friolera de unos 60, 70 mil millones de dólares de 2011 en los últimos 10 años, incluyendo a Talara. Talara siempre fue un pésimo negocio porque a Petroperú se le visualizó
visualiza como un botín político y un botín de los mamones. Por eso hay tanta gente rabiosa, porque eventualmente al reorganizar Talara se le puede tratar de convertir en una empresa, o a veces la conclusión es no hay más salida que buscar un socio estratégico mayoritario que haga que la empresa sea eso, una empresa. Hoy día es un botín. O sea, ¿por qué hay gente tan enloquecida diciendo, por Dios, no van a... Petroperú oferta hoy día una parte marginal de los combustibles o hidrocarburos que usa el Perú. Porque marginal. Ariel quiere señalar, bueno, ya con esto empieza la privatización de Petroperú. Ojalá. Ahora van a subir los precios de los combustibles. Eso es falso. Esta gente miente sin vergüenza porque obtienen beneficios políticos y económicos de Petroperú. Petroperú no regula precios. Las empresas públicas no están para regular precios. Están para rendir ingresos al Estado que financien hospitales, comisarías, escuelas, no para succionar recursos de las escuelas, de los hospitales. Porque hay gente tan enrojecida, por no decir rabiosa, defendiendo una empresa que solo produce pérdidas y mal asigna recursos. Bueno, una empresa que solo produce pérdidas. Así, y lo dice un especialista económico, amigos oyentes. Entonces, esa es la situación de Petroperú. Muy bien, 8 de la mañana en punto. En breve vamos a ingresar con la información en el plano deportivo. Por otra parte, mis amigos oyentes, Pepe Luna. Bueno, ¿qué ha prometido ahora? Está hablando sobre el tema de dar bonos económicos a recién nacidos. ¿Le parece? ¿Le escuchamos? A ver, vamos a revisar la información. Si nos ayuda, por favor, para poder escuchar esta información. Vamos a compartirlo con ustedes, amigos oyentes, lo que comenta el señor Pepe Luna en relación a este tema. El capital semilla es para todos los informales, mototaxistas, taxistas, ambulantes, pequeños vendedores, gente que cobra por recibo, que no va a tener pensión. Entonces nosotros planteamos ahora que cuando lleguemos al gobierno, a los niños que nazcan, el Estado va a poner un capital semilla para que se capitalice en 65 años. Va a poner a su nombre con su DNI. Y en 65 años eso va a pasar los 600.000 soles y es la base de su capital. Con eso yo me Capital semilla, así lo dice, a los recién nacidos. Si entra Pepe Luna, Zulema tiene que tener hijos, sí o sí. Porque va a tener capital semilla. Capital semilla. Claro. Incentivará a la gente a tener hijos. Dios santo. Hay propuestas tan populistas, Zulema, que lo único que hacen es que incentivan eso, por ejemplo, a tener hijos. Bueno, no tengo mucho comentario sobre el tema. Y hay mucha gente que cree y dice, sí, es real, buena sí. Propuesta. Pero no son propuestas sostenibles en el tiempo. O sea, son propuestas populistas, amigos oyentes. Es como lo que dice el señor López Chao, agarrar recursos del BCR. No, pues, Dios santo, eso no está bien. Hay temas en los cuales yo creo que sí vamos a coincidir con varios candidatos, varios políticos, pero definitivamente hay temas en los cuales no. Que tomen recursos del BCR, por ejemplo, Zulema, no está bien. Me preocuparía, es más. Claro, porque imagínate, ahorro. Claro, porque todos ahorita, a nivel de toda la región sur, el sol es el dinero más estable y esto gracias al BCR. Y usted tiene que ser consciente porque usted sale, compra su pancito a 4 soles y eso le está, hace tiempo, sus 4 panes le cuestan un sol. Y eso es hace tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y eso es síntoma de que hay estabilidad económica. No es que, ahora, si es que alguien mete mano al BCR, la cosa va a ir cambiando. Claro, y es lo que hemos visto en países vecinos, ¿no? Claro, en Venezuela, Bolivia. Bolivia, el caso Argentina. Real de Bolivia. Ahora Bolivia también usa el sol. Claro. Bolivia, los bolivianos prefieren ahorrar en dólares o si no algo muy cercano en soles. En soles. Sí. Efectivamente. Porque la moneda es estable, no es como su moneda que ahorita está en una situación muy crítica. La subvención que tenían al combustible lo han tenido que quitarlo porque son cosas irreales, que en un cierto momento definitivamente su lema funciona, porque es como cuando usted en su casa tiene, digamos, ahorro 1,000 soles. Y dicen, a partir de mañana a cada hijo le va a corresponder 100 soles.
Claro, los niños van a estar felices, ¿no? Claro. Porque diario van a recibir 100 soles. Pero ¿cuánto tiempo va a ser sostenible eso? Solo un tiempo, porque esos 1000 soles se van a acabar. ¿Y luego qué? Y él habla de a 65 años, escuché, ¿ah? Sí. No. Es Capital Semilla. Bueno, Capital Semilla. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos con la Catedral del Deporte, el señor William Guamán, que ya está listo con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho y 5 de la mañana, vamos con los deportes, con la Catedral del Deporte Williams Guamán, quien nos tiene información del ámbito deportivo hoy martes 30 de Zulema, diciembre. Antes yo quiero hacerle la pregunta. ¿Usted sabía que a William le decían la Catedral? Por supuesto que sí. ¿Y sabe usted por qué le dicen así la Catedral? A ver, ¿por qué? No, yo le hago la pregunta, ¿no? Si usted sabía o no. No, a ver. En todo caso, William Guamán, que nos responda la pregunta. William, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy, la Catedral del Deporte. Javier, Zulema, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Estamos a toda máquina ahora, ¿no? A toda máquina. Muy bien. Bueno, esa es la frase, ¿no? Que va a seguramente marcar la diferencia el próximo año. Esperemos que sea así en la gestión pública, en la gestión del gobierno, y me parece bien. Bueno, la Catedral del Deporte, bueno, ¿cómo le llaman? Esa etiqueta, ¿no? Me la puso precisamente Javier Chejia, bueno, básicamente porque, claro, de acuerdo en hace muchísimos años atrás, ¿no? Cuando estábamos en cabina de radio, básicamente por la información que se proporciona desde nuestro medio de comunicación. Bueno, entendiendo también que en su momento, mi estimado Javier, no había mucha competencia, ¿no? Digamos, para el tema deportivo, pero entendemos que ahora varios de nuestros amigos también de otras emisoras ya desarrollan digamos, programas deportivos o comentarios relacionados a la actividad deportiva, no solamente en el ámbito, digamos, regional o nacional, sino a nivel local, ¿no? Y eso es fundamental y importante también porque de esta forma se crece, digamos, en temas de programación deportiva en los diferentes medios de comunicación que tenemos también en nuestra provincia de Definitivamente, William. Y recuerdo claramente que junto a don Guillermo Richarte salió este denominativo para usted, ¿no? Porque definitivamente es una especie de reconocimiento a la habilidad y la información deportiva que usted maneja, don William, usted que forma parte del círculo de periodistas deportivos, y lógicamente a eso viene el apelativo, Zulema, la Catedral del Deporte. Él tiene la última palabra en información deportiva. Gonzalo puede estar por ahí con información deportiva. Hernán Zulca también puede estar con información deportiva, pero quien tiene la palabra autorizada en deportes es la Catedral del Deporte, el señor William Guamán. Don William, adelante con la información deportiva. Gracias, Javier Zulema. Bueno, vamos con la información deportiva, efectivamente, ¿no? Había un tema ahí con la presentación a nivel, digamos, deportivo del cuadro del Universitario de Deportes y de la Alianza Lima. Se iba a jugar estos partidos, bueno, de presentación de la Noche Crema, la Noche Blanquiazul, que tiene todo un espectáculo de por medio. Esto se iba a desarrollar este 24 de enero. Y qué rara coincidencia, ¿no? Ambos equipos coincidieron en esta fecha. No sé si cabe el término, entre comillas, piconería, ¿no? De ambos equipos, o de ambas administraciones en este caso, para hacer el mismo día, cuando podían haber alternado, ¿no? Bueno, lo cierto es que Alianza Lima había anunciado ya la Noche Blanquiazul con la presencia del Inter de Miami, donde milita Lionel Messi, para este partido de presentación a lo grande, con su hinchada, en su recinto, básicamente el Matute, un estadio, la Caldera de Matute le llaman, ¿no? Donde alberga por sus partidos precisamente la Alianza Lima. El Universitario también lanzó su Noche Crema, ¿no? La Noche Crema con la presencia en esta oportunidad de la Universidad de Chile. Coincidieron en fechas, coincidentemente, no hay coincidencias, dicen muchos, nada se da por casualidad, parece que hubo ahí, pero finalmente el gobierno tomó la decisión para que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se jueguen en el mismo día, sin ningún problema. Hemos desarrollado actividades deportivas de alto voltaje, como la última, dijo así el ministro del Interior, también estuvo ahí el presidente Gería, viendo este tema del encuentro.
como la final de la Copa Libertadores de América entre el Flamengo y el Palmeiras, ¿no? Equipos que tienen cierta rivalidad también en Brasil, pero lo han desarrollado con toda normalidad, no hubo incidentes mayores, digamos, en conatos de pelea o violencia en el país. Bueno, entonces, sí se puede llevar porque también las distancias son, digamos, considerables entre el Estadio Monumental y el estadio, digamos, el Matute, ¿no? Que se encuentra en La Victoria. Pero bueno, finalmente el gobierno tomó la decisión y tras una reunión entre representantes del Universitario y de la Alianza Lima, las autoridades han definido ya la fecha que se va a realizar la Noche Crema y la Noche Blanca Azul. Hablamos precisamente del 24 de enero, va a ser la fecha de estos encuentros, con la presencia de equipos internacionales como la Universidad de Chile y también el Inter de Miami. Va a jalar más, que sin duda el Inter de Miami, ¿no? Porque viene Lionel Messi, viene con todo un tema. Ojo, si no se jugaba este partido, por ahí se trasladaba a otra fecha, por decisión del gobierno, el Alianza Lima iba a pagar $10 millones, ojo, al Inter de Miami por no, digamos, respetar la fecha y el horario establecido para la presentación de este equipo. Bueno, así eran las cláusulas del contrato. Lo cierto es que este 24 de enero, como dice José Geri, y dale y arriba Alianza Lima. Bueno, así posteó nuestro jefe de Estado en su cuenta, precisamente en X. Bueno, finalmente se dará este encuentro deportivo. Vamos con otras informaciones. Se está moviendo, digamos, el mundo de fichajes a nivel del fútbol nacional. Universitario de Deportes ya confirmó el regreso de Diego Romero con emotivo video, ¿no? Volvió a su casa. Le dijeron a Diego Romero, que estuvo en Argentina, prestado, es cierto, pero ahora me parece que llega con mayor perfil y va a estar en el pórtico del Universitario de Deportes, un portero nacional que ayuda también a apoyarlo y a tener minutos para lo que significaría en adelante una convocatoria. Ojalá que sea así y que se consolide ya en el pórtico del Universitario. Pedro Galese, hablando de otro portero, ya fue presentado oficialmente también como nuevo portero del Deportivo Cali, se va a Colombia. Pedro Galese estuvo muchos años allá en el Orlando City, precisamente allá en Estados Unidos, pero ahora tiene esta oportunidad de repente en un fútbol con mayor roce, con mayor pegada, ¿no? El fútbol colombiano siempre tiene su nivel, va a estar activo el portero Pedro Galese, que fichó por el Deportivo Cali. Bueno, también es importante destacar que Pablo Lavandeira, que es exjugador de la Alianza Lima, ya es el nuevo refuerzo del FC Cajamarca. Un jugador interesante, Lavandeira, que jugó el año pasado, tuvo minutos, es cierto, tuvo una lesión que lo alejó un tiempito de las canchas, pero es muy bueno. Yo pienso que los cuadros sureños ahí se durmieron, han podido tenerlo en cuenta a Pablo Lavandeira para poder, para que pueda jugar, por ejemplo, tanto el Cienciano, o el Cusco FC, o el Deportivo Ciudad en el Sur, no, aunque estuvo ya en el Melgar en su momento Pablo Lavandeira, pero yo creo que hubiese sido un fichaje interesante. Lo cierto es que ganó pues el FC Cajamarca, que es el recién ascendido y que se llevó a este jugador interesante, Pablo Lavandeira. Bueno, también es importante destacar que en la Alianza Lima ya ratificaron la presencia de un nuevo delantero, un delantero argentino que ya llegó ayer, estuvo un momento pasando sus evaluaciones médicas y después inmediatamente se retiró. Va a ser Girotti, ¿no? Girotti es el nuevo jale, es un nuevo jugador de buen biotipo, ¿no? Ya estuvo también jugando en la Libertadores y va a jugar en el Alianza Lima, anunció así su fichaje ya de Federico Girotti, ¿no? Girotti como nuevo jale de la delantera del Alianza Lima, que alternará seguramente con Paolo Guerrero. Bueno, es importante destacar también que los equipos en el interior del país se vienen reforzando para poder afrontar esta copa, bueno, las copas internacionales que tengan, pero también el torneo local, ¿no? Considerando que el Universitario, incluso en su momento su administrador dijo que le van a dar importancia al tetracampeonato, les importa bastante ser tetracampeones, más que una buena presentación a nivel internacional. Por ahí ya lo ven con buenos ojos llevarse nuevamente el título de este torneo que se viene el próximo año. Y en la Alianza, el Sportingista, tanto también cuadros del interior del país como el Melgar no se quedarán seguramente atrás y van a marcar la diferencia con el fichaje y la presencia en el torneo de la Liga 1, que va a empezar a fines del mes de enero. Bueno, así está programado, pero
seguramente por ahí se dará algunos detalles que retrasen por ahí este aspecto, ojalá que no, pero vamos a ver qué pasa, porque tiene que ordenarse bien la Federación Peruana de Fútbol y la organización básicamente de este torneo de los equipos a nivel nacional. Y como ya le ponemos, amigos, punto final a la información deportiva. No se olviden siempre de hacer deporte, estamos ya a puertas de culminar el año 2025. Siempre la actividad deportiva es fundamental para estar bien de salud y, por supuesto, hidratarse de la mejor manera, y eso lo saben nuestros colegas de nuestra emisora Surfui, que ya empezaron desde muy temprano a trote, para poder desarrollar precisamente el informativo Huillarico. Se viene en breve, entiendo, Javier, las primeras planas con Lisbeth Saldívar, que también ella últimamente está haciendo mucha caminata, mucho footing, nos parece bien, para, por supuesto, conservar la edad y estar bien de salud. Adelante, colegas, desde el estudio principal de nuestra emisora Surfui. Estar bien de salud, me recuerda a una frase del doctor Pérez Alveda, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ah, sí. Bien de salud. Para estar bien de salud. Perfecto. Fundamental, Javier, hay que hacer deporte, no se olviden, hidratarse es necesario para cerrar bien el año, ¿no? Claro, y bueno, empezar un nuevo año más finito y con buena salud. Perfecto, William. Para estar más finito, ¿ah? Muchas gracias, William. Gracias. Hasta el día de mañana. Último programa del año. Mañana todavía tenemos programa con ustedes, claro, el último programa. Mañana seguramente con nuestros colegas Guillermo Recharte y Hernán Turca. Pero, Javier, que tú estás despidiéndote de la radio porque entiendo que estás de días libres, merecido descanso, sin duda. Un gran abrazo, un buen 2026. Nos vamos, a toda máquina. A toda máquina, William. Muchas gracias. Que se venga con todo el 2026. Un gran abrazo, Zulema y Javier. Nos estamos viendo. Gracias, buen día. 8:16, amigos oyentes. 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, el reconocimiento también y el saludo para nuestros amigos de Radio Poder Chasqui, al profesor Claudio Vilca, a la señora Irene. Gracias por siempre estar compartiendo el informativo Huillaricuy en Radio Poder Chasqui y lo mejor para este 2026. Muy bien, 8 de la mañana con 17 minutos. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho y 17 de la mañana, ya estamos con nuestra compañera Liz Aldívar, quien nos va a dar el día de hoy información sobre las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional y regional. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida al informativo. Buenos días, Zulema, buenos días, Javier, buenos días al señor Catedral, ¿ah? ¿Qué tal? Me ha delatado allí, me dice, debo caminar para mantener la edad. Gracias, Catedral, ¿eh? Los dos tenemos que caminar, obviamente. Pero entiendo, Lisbeth, usted y William se han dedicado mucho al running, ¿no? A estas actividades deportivas que efectivamente los tienen ahí bien, pero bien jovencitos. A mí me encantaría, obviamente, Javier, de verdad, hacer actividad física. Ajá. Pero la voluntad creo que falta ahí, voluntad y también organizarse mejor. Pero una nueva meta, Liz, para el 2026. Sí, de todas maneras. Todos los años digo lo mismo. Este año es. Pero bueno, si no es... De todas maneras, este año es. Este año tiene que ser. A toda máquina iniciamos ahora con la lectura de las primeras planas. Lisbeth, aprovechando, antes de que ingrese con las portadas, aprovechando el eslogan a toda máquina, para el 2026 también nosotros como Radio Surfui tenemos nueva programación, fundamentalmente de lunes a viernes. Me gustaría que usted ya haga el anuncio oficial de la programación 2026. Hay nuevos programas, incluso los horarios están cambiando en algunos casos. Así es, efectivamente, queridos amigos, tenemos ahí digamos esta información que de hecho usted tiene que saberlo. Estamos ajustando, por así decir, algunos programas ahí que usted ya conoce, obviamente. Querido oyente, vamos a continuar de todas maneras, ya 15 años acompañándolos ahí
con informativo Huillaricui en el horario de 6:30 a 8:30. Luego viene La Chambita, que es el segundo año que les hemos estado acompañando, y viene el tercer año, que estoy segura que vamos a seguir creciendo como comunidad y por supuesto también vamos a seguir creciendo en todos los grupos digitales que tenemos también de Radio Surfui. Luego continuamos con Rumbo al Mediodía, de todas maneras, con la buena música, hay una compañía, por supuesto, de mi parte, y luego viene un cambio por ahí, por así decirlo, o finalmente algo que va a complementar también el día, ¿no? Creo que a lo largo de estos años siempre hemos estado hablando y conversando con todo el equipo de Radio Surfui, y entonces por temas de tiempo y los viajes y salidas a campo, pues era un poquito complejo, digamos, el hecho de poder sacar un informativo al mediodía. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ahora sí, vamos a tener un informativo al mediodía. Y bueno, el nombre, gracias a Javiercito Echeggia, ya se ha consolidado. Javier, tú lanza el nombre. ¿Cómo va a llevar nuestro informativo del mediodía? Bueno, este informativo que, ojo, anteriormente ya existía este espacio, ¿no? Y se va a llamar... Ah, ya. Claro, sí pues. O me estoy equivocando, Lisbeth, porque yo recuerdo que cuando ingresé a esta casa radial había ese espacio y se llamaba Surfui Noticias. Surfui Noticias, sí, o sea, de hecho que hay estas noticias así pequeñitas que la lanzamos, obviamente, en los horarios, básicamente a las 10, 11, 12 del mediodía, sí, las pequeñas, y de verdad, por ahí la memoria me falla a mí, no recuerdo haber conducido un programa noticioso al mediodía. Formalmente, por así decirlo, creo que vamos a iniciar 2026. Pero bueno, está bien, Lisbeth. Lo bueno es que vamos a tener otro espacio de 1 hora para compartir mayor información e información actualizada del día a día, porque, bueno, nosotros solo tenemos la edición del informativo Huillaricui en la mañana y es de lunes a viernes, ¿no? Pero en este caso al mediodía vamos a ir refrescando información, actualizando información y lógicamente con espacios de entrevistas, de temas económicos, de salud y otros temas de interés de la población. De todas maneras va a ser otro espacio que de hecho la población van a tener la oportunidad o la posibilidad de conectarnos con nosotros también y poder dar a conocer las actividades que ellos vienen desarrollando. La idea es esa, poder refrescar la información a esa hora de la mañana. Al mediodía viene Surfui Noticias de 12 a 1 de la tarde. Luego, en horas de la tarde, continúa la programación de Celebra la Tarde con Surfui, en este caso con David Vargas. Bueno, su programación que lo hace pues realmente extraordinaria. Y que el día de ayer estuvo de onomástico. Uy, y solito sí. Se fue a celebrar, no nos avisó. Deberíamos de enviarle un saludito a David Vargas en este instante, Lisbeth. Claro que sí, por favor, ahí la evidencia. Un saludo cordial. Adelante, Lisbeth, adelante. Yo hago llegar un abrazo, reconocimiento de todo el equipo de Radio Surfui. Realmente es una pieza muy importantísima, David Vargas, eres muy importante en esta programación de la radio y en verdad gracias a todo tu conocimiento en cuestión de radio y en todas estas actividades que se desarrollan pues en Radio Surfui, llevamos adelante. Te agradecemos infinitamente, Davidcito, un abrazo, que Dios te bendiga grandemente. Sé que como ayer escribimos en el grupo, te llega ya prontamente tu regalo más grande y bueno, todos estamos contentos y felices por esa llegada y de hecho desearte lo mejor, buena salud, prosperidad y todo lo que se venga en este nuevo año también y nuevo año también para ti. Un feliz cumpleaños, David Vargas, desde este medio de comunicación. Y bueno, continuamos con la programación de la Perfecto, radio. Lisbeth, si me permite, por favor, Lisbeth. Claro que sí. Sí, adelante, y también Javier. me sumo a las muestras de afecto a David Vargas. Feliz cumpleaños, David. Y lógicamente siempre
con la bendición de Papá Dios, y que este 2026, lógicamente, ya, como todos los amigos sabemos, le trae el mayor regalo para él y también la compañía para nuestros amigos oyentes. Feliz cumpleaños, David Vargas, y para el próximo año vamos a continuar con Celebra la Tarde con Surfui. Perfecto. ¿Zulema va a entrar por ahí o se suma o no? Claro, por supuesto, me sumo a un saludo afectuoso para David. Y bueno, que se vengan muchos años más y todos los éxitos y toda la prosperidad para este 2026. Qué bueno, ahí está entonces los abrazos de todos los oyentes también, David, hasta tu cabina número 7, hasta tu cabina número 7. Bueno, continuando con la programación y terminamos antes de dar la lectura de los diarios, Javier Zulema, Avenida Musical continúa de 5 a 6 de la tarde, ustedes ya saben, con Javiercito, y bueno, de hecho en la otra guardia estará sumándose Hernán, ¿verdad? O Gonzalo. Bueno, eso es lo que falta definir, ¿no? Si va a ser Hernán o va a continuar don Guillermo Richarte. Claro, vamos a ver. Creo que a Guillermito lo comprometemos ahí para Avenida Musical. Perfecto. Y bueno, el otro cambio, digamos, mucha atención, ustedes recordarán que a la 1 de la tarde pues entra Su Majestad el Guay, ¿no? Esta vez vamos a hacer el cambio a horas ya de tardecita y nochecita, de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Nos acompaña esta programación Su Majestad el Guay, ¿no? Va a ser un espacio de todas maneras de poder conversar, contactarse también con Dalia. Esperemos que Dalia nos acompañe, la vamos a comprometer de todas maneras, pero bueno, ahí está el horario también que se ha cambiado. En realidad ahí hemos hecho, la idea es poder acompañarlos el mayor tiempo, ¿no? Mientras usted trabaja, mientras usted viaja, mientras usted esté en casita, poder acompañarlo a través de Radio Surfui. Esa sería la programación, Javier. Perfecto, Lisbeth. En todo caso, mis amigos oyentes ya tienen el anuncio. Es oficial, el 2026. Estamos a toda máquina, como el eslogan del Estado. Sí, a toda máquina. Cae bien, ¿eh? A mí me cae bien. Sí, bueno, son eslóganes, son frases, ¿no? Y justo conversamos con Zulema porque viene en relación a este trend que en su momento fue, ¿no? Su imitador, pues, su imitador, ¿no? La máquina. La máquina. Sí, lo ha hecho la fama, ¿no? Claro, sí, pues, bueno. Con tal de que haga buena chamba, el eslogan es lo de menos. Es lo de menos. Sí, pero pues, ahí está, que le ayuda, obviamente, el de la máquina, ojalá. Perfecto. En verdad se pueda avanzar en temas de seguridad. Vamos con la lectura de los diarios, ya faltan 3 minutitos. El diario El Chasqui nos trae en su portada: comunidades decidirán protección de cabecera hídrica. A partir de la segunda semana de enero de 2026 se iniciará el proceso de consulta previa en 11 comunidades campesinas del distrito de Lambrama, en Curahuasi y Abancay, con el fin de decidir la creación del área de conservación regional Rontococha, que abarcaría una superficie aproximadamente de 40.000 hectáreas. Me parece muy buena iniciativa. Vamos en Apurímac, general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Azcuetello, asumirá jefatura de la región policial desde enero. EMUSAP refuerza prevención de riesgo hídrico en la captación de Chancalla y Rontococha. En Andahuay, las autoridades articulan acciones para activar o reactivar el aeropuerto con vuelos permanentes. Otro diario de nuestra región es el diario El Pregón. En su portada: incendios tras incendio. No hay señales de investigaciones ni denuncias. Incendios provocan y no son sancionadas. En las últimas horas, diversos incendios forestales vienen afectando seriamente extensas áreas naturales, provocando una alarma destrucción en la flora, fauna silvestre, y también ponen en riesgo la vida de las personas. Debido a varios focos se han extendido peligrosamente hacia zonas habitadas. Pese a ello, se evidencia una preocupante ausencia de las autoridades en las investigaciones y denuncias contra los responsables de provocar estos siniestros. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo las denuncias y para cuándo estas sanciones que efectivamente pues depredan lo que viene a ser toda la destrucción de la flora y la fauna? El alcalde en Andahuaylas, el alcalde y congresistas articulan acciones para reactivar el servicio aéreo.
Mientras tanto, Cusi Ulla cumplió 20 años llevando sonrisas y lo celebró entregando alegría a niños en Abancay. Pistas y veredas, Avenida Chile avanza y transforma el corazón comercial de las Américas en Abancay. Vamos con más información, otro diario de circulación regional y nos vamos hasta Cusco. Hasta Cusco nos trae también información el diario El Sol para hoy martes 30 de diciembre 2025. A unas horas prácticamente, a un día que nos separa 2026. San Sebastián vuelve a ser escenario de la delincuencia, asalto a mano armado en el distrito Champa. Roban 10.000 soles en Grifo y Policía Nacional del Perú, tras intensa persecución, capturan a 2 delincuentes. Mientras tanto, denuncian y detienen a chofer de empresa Quintu por conducir en estado de ebriedad. Cusco se prepara para un escenario crítico ante posible circulación de la subvariante K de influenza AH3N2. Continúa la alerta amarilla en el sector salud por las celebraciones de fin de año y también se inició esta alerta el pasado 20 de diciembre hasta el 5 de enero 2026. Dice también el diario El Cusco de esta región en su portada, mucha atención a esta información. Grifo, caen 2 asaltantes que atacaron Grifo en Cusco en eficiente respuesta tras alerta ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Capturó a maleantes en San Sebastián. Eran 4 los sujetos que a mano armada cometieron esta fechoría y cuando se daban a la fuga fueron interceptados. No avanza la obra, pero declaran en rebeldía a Perú por no pagarle al consorcio Kunturhuasi. El 2017 el gobierno nacional acordó un cuestionado consorcio que construya el aeropuerto de Chinchero, pero contrato se anuló y el TIADI ordenó que se pague 91 millones de dólares. Mientras tanto, al nuevo consorcio avanza y a paso de tortuga ejecución del anhelado proyecto. A este paso, ese presupuesto, supongo que sí o sí se tiene que pagar y bueno, va a parar por muchos años más, pienso. Próximo viernes 2 de enero es día no laborable para estatales, que riquito, ¿ah? Diseñaron estrategia para mejorar la circulación vehicular en Cusco. Así está estos 2 diarios de la región de Cusco, que también nos trae información. Y nos vamos hasta Arequipa. Llora, muerte de Kelvin. Quieren saber la verdad. Familia del desaparecido influencer autista pide que se investigue posible acoso de maestra universitaria que llevó al límite al joven estudiante y vocero de personas con esta condición en redes sociales. Qué pena realmente, y todas las redes sociales, medios digitales están hablando de este jovencito que estaba a punto de terminar la universidad. Realmente una pena para su familia y las condolencias del caso desde este medio de comunicación. Nos solidarizamos efectivamente. Vamos con otro titular de este diario. Obras en colegio no duraron ni 6 meses. Uy, ¿qué está pasando? En pedacitos se caen. 100.000 sin empleo en la región de Arequipa. Así está este diario regional y por otro lado también diarios de circulación nacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá la puesta en servicio del tren Lima-Chosica, dice el diario El Comercio. El diario La República, César San Martín en su último mensaje como juez decano de la Corte Suprema. La Constitución no está por encima del orden internacional, dice claro y fuerte. Gestión en su portada, inversiones en dólares se desvalorizaron en 4.5% este año. Vamos con otro diario, el diario Perú 21, en el colmo de la desfachatez. Gente con antecedentes penales y sentencias apuestan al Senado y a la Cámara de Diputados. 10 condenados por corrupción, violencia e injuria. Pretenden ser congresistas. Pertenecen a los partidos, escuche bien, a Progresemos, a Perú Libre, a PP, Podemos, Renovación Popular y Perú Primero. Ahí está, hay que averiguarnos. El peruano dice en su portada,
7 departamentos se consolidaron en el rubro. 2025 regiones alcanzarán niveles históricos de exportaciones. Reporte del Mincetur muestra un crecimiento de 2% en el interior del país entre enero y octubre de este año. Gracias a este desempeño, el 85% de valor total exportado se concentra fuera de la capital. Así están los principales diarios de circulación regional y nacional, y nos vamos con el diario El Correo en su circulación nacional. Se gesta exclusión de Mario Vizcarra de las elecciones con la soga en el cuello. Luis Miguel Calla, ex consejero de Moquegua y candidato al diputado por el APRA, presentó una tacha contra el candidato presidencial de Perú, primero por la sentencia de peculado en su contra. El recurso fue declarado inadmisible porque no se adjuntó el pago de la respectiva tasa, pero de subsanarse, la observación podría terminar con la exclusión del hermanísimo del recluido Martín Vizcarra, el señor Lagarto. 8:35. Le ponemos punto final. Conmigo continuamos en la programación de la radio, 9 de la mañana en la chambita. Muchas gracias, Liz, por la información. Regresamos, mañana con el último programa del año. Sí, mañana con el informativo y todos los programas. En realidad mañana estamos cerrando como tiene que ser 2025 y recibir 2026. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Javier, Zulema, que sea un año de mucha prosperidad para ustedes. Igualmente, Liz, muchas gracias. Un abrazo. Bien, así le ponemos punto final el día de hoy, martes 30 de diciembre del 2025, un día de terminar el año, ya próximos a 2026. Estuvieron con ustedes en el informativo Huillaricuy, Zulema López, quien les habla, Javier Chekya, Williams Guamán, la Catedral del Deporte y Liz Saldívar en las portadas. Volvemos el día de mañana con más información y con el último informativo del año. Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.